doctor César Atencia tiene una y el doctor Arevalo tiene otra pregunta. No sé si yo te lo paso. Empezamos por el doctor Arevalo, que está más cerquita y por obvias razones. Gracias. Octaviano, I think your study is really important. One of the things that is part of our armamentarium is vitrectomy for diabetic macular edema, but it's rarely performed, especially with the new drugs that we have. Most of the patients do respond. But as Octaviano alluded to, if you have traction, you have to do a vitrectomy. And for patients that are unresponsive to anti-VEGF, then doing a vitrectomy is a good idea. It does decrease the proliferative factors, increases oxygenation, and the diabetic macular edema, the studies have shown, decreases. But the studies in which the vision did not improve is because the outer retina was damaged already. So if you do the surgery too late, when there is damage to the outer retina on a spectral domain OCT, then there is no use. You have to do it before there is damage with a healthy outer retina, photoreceptors, and external limiting membrane. So your findings that peeling the ILM, which most people do on these cases when doing vitrectomy, causes at the end loss of vision and reduction in thickness over time is important because most of the cases or most of the publications that we see don't have that kind of follow-up of 10 years. And we don't see then that happening, and it seems that it is effective in the newer studies where patients are operated on with a healthier outer retina. But your study, I think, is important to demonstrate that we should try to maintain, if we can, the ILM, because it's there for something. Thank you. ¿Dónde? Gracias por las charlas. Abel, saludos. Y bueno, quería preguntarte también en agujeros gigantes, es el protocolo de tratamiento que hacemos en cuanto a membrana amniótica. ¿Has tenido en tu experiencia de pronto algún tipo de dato relacionado con un biomarcador o algo? Porque el resultado anatómico es muy interesante, es muy bueno en la inmensa mayoría de los casos. Pero visualmente no siempre hay una mejoría bastante importante y no sé si de pronto en tus estudios hay algo que te pueda decir fuera de la configuración previa del agujero macular como tal que mostrabas, si hay algo más que te da idea de una mejor o peor respuesta en la agudeza visual, siendo que anatómicamente tienes un buen resultado. Me paro también por obvias razones. Creo que, como traté de mencionarles, el dato más interesante que todos buscamos es que el cierre del agujero macular sea un tipo 1A, que las capas externas estén puestas. En todas las técnicas de injertos libres, ya sea cápsula de cristalino, membrana amniótica liofilizada y un gran número de pacientes que se han publicado con trasplante autólogo, tienen cierres tipo 2A. O sea, está empaquetado, vemos una banda hiperrefléctica, no somos capaces de distinguir en los segmentos externos de los fotorreceptores y por lo tanto la agudeza visual central pues no la va a recuperar de una manera tan importante, aunque sí se evidencia cómo hay unas mejorías visuales por todos los plegamientos de la neuroplasticidad que se ha hablado mucho, que está al reducir los bordes del agujero y mejora la visión. Pero ¿qué dato es el que, buscando un dato de lo que tú mencionas, a mí me parece que particularmente sí soy a favor del trasplante de retina autólogo, porque esos son los pacientes que en mi caso han tenido las recuperaciones visuales que no podría yo explicar. Traté de buscar en todos los videos qué es lo que había yo hecho durante la cirugía, de las minuciosidades que se pueden hacer en los mejores casos, y lo que vi que era eso,
que como que no arrastré completamente el graph, que lo pude posicionar con la menor cantidad de toques y que el borde del recorte de la zona que tomé con el láser marcada no estaba totalmente libre de blanqueamiento en todos sus puntos. Esos fueron los datos que tuvo los mejores resultados. Ahora mañana, espero que sí, ahorita voy a hacer los videos para que salgan en un solo video. Les mostraré ahora el agujero macular secundario, porque voy a presentar la experiencia que tenemos, que ya no está corta, ya es larga, de membrana amniótica en maculopatía miópica traccional, en las que se involucra el agujero macular miópico. Y podré mostrarles cómo los resultados de reestructuración de las capas sí tienen un beneficio y que, aunque sea parche, de alguna manera facilitan en nuestra teoría, por supuesto, que la célula de Müller tener una posibilidad de elongarse y alinear los fotorreceptores que se empiezan a juntar al final. I just wanted to make a comment about the inverted ILM flaps. One of the challenges, I think, is a lot of the studies that look at it do have limitations. So they tend to be small studies, not necessarily RCTs or with a comparator, often not adjusting for baseline, macular hole size or duration or vision. And so in Australia, we have a very large registry database called the Australian New Zealand Society of Retinal Surgeons Registry Database. And we've looked at this question of the inverted ILM flap. And we have about 3,000 patients now in that registry. And we've just finished our study. And we looked at both anatomical closure as well as visual acuity outcomes. And a little bit to our surprise, we found that there was actually no difference statistically in the macular hole closure, and there actually was a slight advantage of conventional ILM peeling compared to the inverted ILM flap. And if you look at the literature, there actually are 2 other studies which do show that conventional peeling actually gives better visual outcomes than the inverted ILM flap, which was a little bit to our surprise. So I think the jury is still out there. You know, if we look at the studies for closure, a lot of them show either no difference or better closure with the ILM flap, but not necessarily the vision. So I think we still have to think about that, because it might be that these flaps are actually just closing the holes better, but it doesn't necessarily mean that the visual acuity is going to be better. So I have a good experience with autologous retinal transplant and amniotic membranes. And yes, the anatomic success is really good, but I'm really disappointed with the visual outcomes. You have any comments about that again, Abel? Bueno, básicamente, sí mejoran la visión de la basal, sí. En el último metaanálisis que se publicó en el año pasado, a finales de diciembre, revisaron prácticamente todos los estudios que se habían publicado y al final eliminaron una mayoría. Solo se sacaron 366 casos, los cuales cumplían los requisitos de haber sido aleatorizados, bien dirigidos, bien acomodados. Y una de las características más importantes, que fue una diferencia en relación a los pacientes que se hizo injerto libre de membrana limitante interna, es que la ganancia visual que se tuvieron con el graph fue 2 líneas más en promedio que del injerto libre. Entonces, eso hace que pues sí se tenga que poner en un poco de atención. Es muy real que en primera estamos utilizando las experiencias que tuvimos. Primero eran agujeros maculares recidivantes, en agujeros maculares que ya habían sido operados y que no se habían cerrado, y que, como sabemos, entre más manipulación tenga, los resultados estructurales son menos favorables para la recuperación. Pero ahora que estamos tomando pacientes con agujeros maculares solamente grandes, sin haber sido operados, el resultado visual ha sido más interesante. Un minuto. Solo un comentario. Sí, está bien lo que comenta Adrián, pero yo creo que hay que tener muy en cuenta cómo es la técnica quirúrgica en el inverted flap, porque hay mucha diferencia si uno
en el resultado visual. El anatómico, si uno pone la membrana como un puentecito arriba del agujero, y da mucho mejor resultado que si uno le introduce o empieza a masajear el agujero. Yo creo que una diferencia grande donde uno encuentra resultados anatómicos y visuales es cuando uno toca lo menos posible los bordes del agujero y no introduce la membrana limitante en él. Just a short comment about the flap. I think the full peeling all around the macular hole, when we have dye, like green or blue, we all do the same, that's standardized. But for the flap, it's not standardized. You can have a small flap, large flap, 50%, like a flower all around. You can peel more or less close to the edge of the hole. So I think depending on the surgeon, the surgery is not the same and the results may be also different. So that's the way it is with surgery. Ok, muchísimas gracias a todos los expositores. Por favor, escaneen que es el nuevo programa. Como siempre hay cambios de última hora. Este es el nuevo programa para los que estén interesados. Muchísimas gracias a los expositores y continuamos con la próxima sesión. Tú,